Bueno, muy buenas tardes. En este video lo que vamos a hacer es centrarnos en el ataque Marshall, más fundamentalmente en la variante Petrosian, la variante del ex campeón mundial, donde bueno, luego de los movimientos C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, enroque C3, D5, peón por, caballo por E5, todo esto completamente teórico y ya lo hemos analizado en los videos anteriores, por eso lo paso de manera rápida. Caballo por E5, torre por E5, C6 para defender el caballo, D4, alfil D6 mejorando el alfil y mirando el flanco de rey. Luego de torre E1, aquí la jugada dama H4 está hecha con fines de debilitar el flanco de rey blanco. Luego de G3, dama H3. En el video anterior habíamos visto la jugada alfil E3, que bueno, es una de las líneas principales con las que cuenta el blanco, realmente una opción muy sólida. Pero también existe otra posibilidad muy sólida y es la línea preferida que solía jugar el ex campeón mundial Tigran Petrosian, y esa jugada es la jugada torre E4. Esta jugada está hecha con el fin de jugar torre H4 y bueno, obviamente expulsarnos nuestra dama de la muy buena posición que está ubicando en la casilla H3, desde donde podemos ver que se ve muy amenazante y bueno, con ideas de desplegar un ataque basado bueno, en ideas que ya hemos analizado como F5, F4, tratar de pasar piezas al flanco de rey, etc. Y en este momento el negro juega G5, ¿sí? Una jugada muy buena que lo que hace en primer lugar es impedir que la torre se sitúe en H4, pero además es una jugada que lleva un poco de veneno, porque si bien es cierto que este peón está colgando en vista de nuestro alfil de C1, no es tan fácil para las blancas tomar ese peón, dado que por ejemplo si juegan de manera desprevenida con un alfil por G5, la jugada dama F5 gana la partida en el acto. Por lo tanto podemos ver ya que esta posición realmente es muy interesante para el negro por muchos sentidos. Sigamos analizando, por ejemplo, la jugada A4. Esta jugada básicamente es dudosa porque permite la fuerte réplica, y esta réplica deben tenerla muy presente porque se va a dar en muchísimas posiciones, basado obviamente en la posición de esta torre que nos da para realizar esta jugada, que es la jugada F5, una jugada muy fuerte, donde bueno, ya nos da un tiempo importante en lo que tiene que ver con nuestro ataque. Por ejemplo, aquí luego de torre E3, rey H8, quitándonos de la clavada del alfil y liberamos nuestro caballo, amenazamos la torre de E3, lo que obliga al blanco a tener que jugar alfil por D5, C por D5, dama F1 para tratar de forzar el cambio de damas, dama por, rey por y bueno, y F4. A pesar del cambio de damas, las negras siguen conservando una posición muy interesante y bueno, obviamente aquí nuestra pareja de alfiles nos garantiza mucho peligro sobre el rey de las blancas. Luego de torre E1, F por G3, H por G3, alfil por G3, alfil E3, B por A4, torre por A4 y torre A7. Tenemos muchísimo contrajuego en esta posición y la verdad que creo que están muy bien aquí las negras. Amenazan llevar su torre de A la casilla F7 y triplicar la fuerza sobre el peón de F2, así que bueno, suficiente contrajuego como para justificar esta posición con negras. Otra jugada posible es la jugada caballo D2, también dudosa porque bueno, permite lo mismo, ¿sí? Jugar F5. En caso de torre E2 jugamos F4, dama F1, dama H5, en este caso no cambiamos damas, dama E1 y aquí alfil G4. Esta jugada alfil G4 recordarla porque la van a ver mucho en esta variante de la línea de Petrosian, porque cuando el alfil sale a G4 generalmente lo tiene que hacer ganando tiempos, ya sea o sobre la dama o sobre una torre ubicada en E2. En este caso, como pueden ver, es buena porque gana un tiempo sobre la torre. Ahora por ejemplo, si F3, aquí viene un golpe, F por G3, jugada de signo de admiración, F por G4 y aquí bueno, dama H3, tratando de llevar la torre de A la casilla E8, y luego de H por G3, alfil por G3, dama D1. Aquí existe una jugada
muy buena para el negro, que realmente da la victoria, que es la jugada torre F6, una jugada durísima que amenaza pasar la torre por la tercera fila hacia H6 y amenazar mate, con lo cual obliga, bueno, a las blancas a tener que jugar cosas realmente sin sentido, como por ejemplo dama F1, a lo que, bueno, obviamente entrega la dama para no caer en posiciones de mate imparables. Pero de todas formas, luego de alfil F4, alfil por dama por G4, torre G2 y dama por F4, las negras tienen ventaja decisiva. Así que, como pueden ver, la jugada torre E2 es poco afortunada, aunque sin embargo la jugada torre E3 tampoco es que le da tanto al blanco, porque luego de rey H8, nuevamente esta jugada, tenerla muy presente, cuando la torre se ubica en E3, porque bueno, nos quitamos de la clavada del alfil y ya obligamos al blanco a tener que hacer alfil por D5, C por D5, y nos quedamos con la pareja de alfiles, y eso realmente es muy bueno. Dama F1, y en este caso jugamos dama H6, torre E1 y ahora F4. Desde luego que amenazamos a abrir la columna F con F por G3, alfil por G3 posiblemente viene después, así que bueno, por eso la dama blanca tiene que retirarse a la casilla G2, a lo que luego de F3, caballo por F3, aquí bueno, con alfil H3 obligamos a la dama blanca a tener que situarse en una casilla muy extraña, dama H1, dama F6, muy buena jugada, alfil por G5, dama por F3, dama por F3, torre por F3, alfil en E7, alfil por E7, torre por E7, torre de A a F8, torre E2, torre D3, y bueno, aquí estamos ganando, ventaja decisiva. Tenemos obviamente una pieza de más a cambio de tener 3 peones, pero bueno, obviamente los peones del blanco no cuentan porque están totalmente paralizados. Por lo menos este peón lo podemos ver que no cuenta como un peón pasado, y estos 2 peones están muy retrasados, así que bueno, le da tiempo suficiente al blanco como para poder imponer su pieza de más que tiene. Así que bueno, como pueden ver, la jugada caballo D2 también es un poco desafortunada, así que bueno, vamos a pasar a ver ya las jugadas serias dentro de esta línea, que bueno, son la jugada, por ejemplo, dama E2, también tenemos dama F1, también contamos con dama F3 y dama E1, que la vamos a analizar al último. Vamos a comenzar con dama E2. Aquí la jugada buena que tiene el negro es nuevamente F5, es una jugada temática en este tipo de posiciones, y aquí pueden surgir muchas opciones. Por ejemplo, torre E6, que en este caso no funciona, pero bueno, hay otras posiciones donde puede llegar a funcionar. Esta se jugó entre Ilya Esmirín y Grischuk en 2001. Luego de alfil por, dama por, la idea es que bueno, obviamente el alfil de D6 está colgando, pero luego de rey H8 y dama por D6, ahora con torre A E8, la verdad que la posición de las negras es muy buena. Por ejemplo, si alfil E2 tenemos F4 y ya estamos abriendo la columna F, y bueno, hay amenazas serias sobre la posición. Alfil por D5, C por D5, y ante un F3, aquí bueno, con la fuerte jugada G4, realmente estamos ganando la partida. Por lo tanto, como pueden ver, por esa razón torre D6 es una jugada mala, se le viene muy rápido a las negras con su ataque, por lo tanto bueno, no son opciones a considerar. Torre D5 es una jugada que no es mala, es interesante, se dio en una partida entre Lindberg y Nivak en Estocolmo 2005, donde ahora luego de alfil por, dama H5, alfil por D5, C por D5, dama por D5 y rey H8, tenemos una posición completamente igualada, pero ahora pueden caer las blancas en un error. Por ejemplo, las puede tentar la torre de A8 y decidir tomar acá, lo cual sería un grave error, porque luego de dama D1, rey G2 y F4 están ganando las negras, y así que bueno, por esa razón no deberían optar por esto las blancas, y bueno, obviamente continuar con su posición desarrollando sus piezas, tratando de desarrollar su flanco de dama, que como pueden ver está completamente inactivo. Otra posibilidad es la jugada torre E8. Aquí bueno, vamos a jugar con F4,
Torre E8 se jugó en una partida entre Hansen y Virac en el 2007. Ahora luego de torre por F8, rey por F8 y A4, aquí la jugada alfil F5 es precisa, donde luego de alfil D2, la idea que tienen las negras al haber sacado su alfil es llevar la torre a E8, y si dama F1 jugamos dama H5 y tenemos una ventaja decisiva clara, basado obviamente en la actividad que tienen las piezas negras, y todas están mirando el flanco de rey, pero además de la actividad vemos que la incursión de las piezas en posiciones específicas para generar figuras de mate van a ser realmente muy fáciles de crear, por lo tanto eso es lo que garantiza que las negras tengan una ventaja decisiva clara. Y bueno, tenemos por último la jugada alfil por D5, esta jugada sí que es un poco más seria. Luego de C por D5, en este caso torre E6 sí funciona, pero de todas formas las negras terminan quedando con una buena posición, al menos una posición igualada. Luego de F4, están sacrificando su alfil basado en alfil G4, jugada buena, la actividad de sus piezas. Dama F1, se cambian damas y juega torre a E8. Parece obviamente que no tiene mucho sentido, pero la verdad es que ya están amenazando, por ejemplo, alfil H3 y dar mate en dos jugadas, por lo tanto obligan a las blancas a jugar alfil D2, a lo que bueno, luego de alfil H3, rey G1, F por, H por y torre E2, nos estamos filtrando con las torres en la segunda fila, y eso que realmente es muy prometedor. Y si las blancas no tienen cuidado pueden llegar a perder. Por ejemplo, si juegan F4, luego de torre G2, rey H1 y torre E8, las negras están ganando la partida. Por lo tanto aquí lo mejor sería jugar alfil E3 y entrar en esta posición de tablas forzadas, luego de torre por E3, F por E3, torre F1, rey H2 y la jugada G4, donde lo que van a hacer las negras es intentar hacer jaques continuos, y bueno, obviamente aquí no pueden zafar de eso las blancas, por lo tanto no tienen más opción que aceptar las tablas. Bueno, vamos a continuar con el análisis. Habiendo visto todo lo concerniente a dama E2, vamos a pasar a la jugada dama F3. Las blancas se preparan para colocar su dama en la casilla G2. El movimiento para nada es malo, pero bueno, tampoco es un gran movimiento. La verdad que bueno, aquí las negras pueden obtener posiciones muy interesantes. En este caso, alfil F5 es la jugada. Ganamos un tiempo sobre la torre. Y en este momento, bueno, surgen posiciones muy locas, donde bueno, lo que debería hacer el blanco es sacrificar su torre en E4, lo cual bueno, parece algo loco, pero la verdad que si las negras no tienen mucho cuidado pueden quedar con muchísima compensación las blancas y una posición muy peligrosa. Retirar la torre por empezar no es una jugada buena, es considerado un error realmente grave, ya que luego de torre a E8, alfil D2, ahora surge un golpe típico que ya lo hemos analizado en los videos introductorios, que es caballo F4, una jugada muy buena de sacrificio, que bueno, obviamente no van a aceptar las blancas, además de que bueno, obviamente su dama está colgando, como pueden ver, por lo tanto no es posible tomar ese caballo. Luego de caballo A3, ahora la jugada buena es G4. Una jugada que obliga a la dama a tener que ocupar una posición realmente muy fea, que es la casilla H1, y ahí radica la importancia del caballo en F4, dado que al estar amenazando mate en G2, obliga a la dama a tener que esclavizarse en la defensa del G2, por lo tanto la única casilla aceptable es la casilla H1. Y ahora, luego de caballo E2, torre por E2, alfil E3 y torre E8, las negras están ganando la partida. Bueno, veamos más jugadas posibles ante alfil F5. Otra jugada posible es la jugada caballo D2. Se jugó en una partida entre Lima y Grischuk en el 2007. Aquí
torre A E8 es una jugada buena por parte de las negras. Decir que bueno, caballo D2 es una imprecisión para las blancas. Alfil por D5, C por D5, torre E3, cambiamos las torres. Por supuesto que debe tomar con dama, tocando el punto G5 las blancas, dado que bueno, si deciden hacerlo con peón es dudoso, dado que luego de torre E8, y como podemos ver, las blancas se han generado una debilidad, pero además su flanco de rey está bastante vulnerable. Y bueno, vamos a observar un alfil blanco que realmente es un alfil excelente, donde bueno, está actuando por casillas donde el blanco no tiene el control, dado que bueno, ha perdido su alfil blanco. Por lo tanto tenemos una buena ventaja. Ejemplo de cómo podría proseguir las blancas en este tipo de posiciones sería jugar a 4. Creo que bueno, sería lo único más o menos razonable. Pero aquí bueno, luego de B por A4, torre por A4 y alfil de 3, la verdad que bueno, aquí la iniciativa que tienen las negras es realmente muy importante. Por eso bueno, no deberían cometer el error, ¿sí?, de tomar con peón, y en su lugar deberían tomar con la dama. Y aquí, bueno, vamos a jugar F6, defendemos el peón de G5. Si caballo F1, la jugada que vamos a realizar es la jugada alfil G6. Queremos llevar la torre a E8, por eso jugamos alfil a G6. En caso de F3, torre E8, dama en F2 y ahora alfil de 3. Y llevando el alfil para jugar un torre E2. Y bueno, si caballo E3, jugamos F5. No sería muy preciso caballo E3. Alfil E3 sería un poco más preciso. Alfil por F1, torre por F1. Obviamente toma con torre porque el alfil de E3 está defendido por la dama. Alfil por G3, una jugada interesante. Y bueno, aquí entramos en una variante forzada de tablas nuevamente. Luego de H por G3, torre por E3, dama por E3, dama por G3, donde bueno, la partida no tiene más remedio que terminar en un empate. Bueno, continuamos con el análisis. Entonces hasta el momento hemos visto torre 1, que es mala, hemos visto caballo D2, que es dudosa, y hemos visto, o vamos a ver mejor dicho, alfil por D5, donde luego de C por D5, torre E3, mencionar que bueno, interesante sería torre a D8, una jugada bueno que trata de en primer lugar hacer una defensa del peón de D5, ¿sí?, una defensa indirecta, digamos, para que bueno, si la dama decide tomar el peón de D5 no le sea realmente muy fácil, dado que bueno, pueden surgir jugadas como por ejemplo alfil F4 ganando la torre, etcétera. Bueno, lo mejor quizás sea jugar alfil E4 en este momento, donde bueno, luego de torre por E4, quizás lo único lógico por parte de las blancas, D por E4 y dama F6. Ahora la jugada buena que tienen las negras es la jugada dama G4. Estamos amenazando dama D1, pero también queremos evitar cualquier sorpresa con dama por G5 jaque y que lleve, bueno, obviamente a las tablas forzadas. Por supuesto que las blancas pueden decidir tomar con dama por G5, dama por G5, alfil por G5, pero luego de F5 la posición es realmente muy complicada, de doble filo e incierta, donde bueno, creo que las negras están muy bien y amenazan con jugar torre a E8, y además tenemos calidad, ¿sí? Por lo tanto eso siempre es interesante, jugar este tipo de posiciones con calidad de más. Así que bueno. Y si caballo D2, quizás sea un poco mejor caballo D2. Ahora con torre a E8 se da una posición súper compleja. La jugada torre dama por D6. Mencionar que bueno, aquí decidieron terminar en tablas esta posición, porque bueno, realmente es una posición muy difícil, donde bueno, los jugadores prácticamente no querían complicarse la vida y bueno, decidieron terminar en tablas. Con negras iba Ivanchuk, pero bueno, ¿qué podrían continuar aquí las blancas? Por ejemplo, dama por D6. Aquí la jugada buena sería E3,
Caballo E4, jugada muy buena por parte de las blancas. Dama de 1 jaque, rey G2, E2, y bueno, aquí se da una posición realmente muy loca. Por ejemplo, caballo F6, rey H8, alfil F4. Mencionar que bueno, caballo por E8 sería una jugada mala, dado que luego de dama F1, rey F3, coronamos caballo, jaque, rey G4, dama E2, rey en F5, dama de 3, rey por G5 y bueno, y torre G8 jaque. Estamos ganando la partida, ventaja decisiva para las negras. Por eso bueno, hay que jugar alfil en F4, tratando de bueno, luego de dama A1 meter un alfil en E5, pero bueno, lo cierto es que luego de dama F1, rey F3, E1 igual a caballo nuevamente, rey G4 y H5 doble signo de admiración, una jugada que realmente no parece lógica, porque luego de caballo por H5 nos están haciendo jaque y hemos regalado un peón, parece ser en vano, pero vamos a ver que no es así, porque luego de rey H3, ahora dos posibilidades. Si caballo F6 jugamos rey G6. En caso de H4, dama E2, rey H3, torre E6, H5, dama por H5, caballo por, torre por, alfil por D6 y torre D8. Estamos ganando la partida. Como pueden ver, están amenazadas dos piezas y por lo tanto ganamos. Y si caballo por E8, la jugada F6, una jugada que amenaza dama E2 y bueno, realmente deja paralizado a las blancas. Así que bueno, como pueden ver, entonces la jugada caballo F6 parece no funcionar, y la jugada dama F6 parece que bueno, tampoco, porque luego de dama E2, F3, dama por F3, dama por F3, caballo por F3, rey por F3 y F6, el caballo en H5 está encerrado y el alfil parece tampoco tener una salida adecuada, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, paralizamos el juego de las piezas blancas y ganamos la partida en el acto. Posible jugada del blanco podría ser alfil D6, pero bueno, luego de torre F7, el caballo en H5 está muy raro, la verdad que no tiene juego. La única jugada razonable sería G4, algo que bueno, podríamos jugar un F5 por ejemplo, y bueno, obtenemos una posición donde las dos torres se van a terminar imponiendo sin ningún tipo de problema sobre las dos piezas menores de las blancas. Así que bueno, como pueden ver, esta posición es muy difícil, ¿sí? Y bueno, es lógico que los jugadores hayan decidido terminar en tablas. Mencionar que bueno, también caballo F1 en este caso se dio entre Tigman e Ivanchuk, ¿sí? Tigman e Ivanchuk, donde luego de alfil E7, dama por A6, F5, dama por B5 y F4. La posición, si bien es cierto que es difícil, parece favorecer a las blancas. En esta posición Ivanchuk también decidió acordar tablas con el jugador de las blancas, no intentar más en esta posición aguda, pero bueno, vamos a continuar un poquito más para ver qué podría haber sido si hubieran continuado. Por ejemplo, alfil de 2, parece ser que las negras quedan muy bien con esta fuerte jugada. Luego de alfil por E3, F por E3, caballo por E3, como pueden ver tiene que entregar una pieza el blanco como para tratar de apaciguar un poco el ataque, pero luego de dama F3 continuamos con la presión, dama de 5 para cambiar las damas, y aquí G4, y se da una posición muy extraña donde bueno, el blanco ha obtenido 5 peones por una torre, pero bueno, donde pueden ver los peones no están muy avanzados, por lo tanto seguramente le va a dar el suficiente tiempo a las blancas como para que bueno, puedan procurar invadir con sus torres por la segunda fila, ¿sí? Y tratar de hacer valer la ventaja que tienen de material. Bueno, entonces haciendo un repaso, hasta el momento hemos analizado la jugada torre 1, que dijimos que era una jugada mala, caballo de 2, que era una jugada dudosa, y acabamos de ver la jugada alfil de 5, que bueno, lleva posiciones súper complejas, y nos queda por ver la jugada alfil C2, una jugada interesante de sacrificio, donde luego de alfil por,
dama E6 y alfil por G5, las blancas obtienen 2 peones y la pareja de alfiles, ¿sí? Obviamente a cambio de haber entregado su torre. Por supuesto, si las blancas llegan a coordinar sus piezas, van a quedar claramente mejor, porque bueno, obviamente tienen muchísimo dinamismo en la posición, porque las negras no se tienen que quedar con los brazos cruzados y tienen que actuar con una suficiente energía como para poder contrarrestar esta presión. Y ahora la jugada F5 por esa razón es una jugada muy buena, porque bueno, está obviamente actuando inmediatamente, evitando que bueno, obviamente pase lo que acabamos de decir. Luego de alfil de 3, esto se jugó entre Ayergen y Lakatos en el 2001 por email, donde luego de F4, dama E4, aquí la fuerte jugada dama D7, evitando el cambio de damas y amenazando torre de A a E8, ganando un tiempo sobre la dama y desarrollando una pieza hacia un lugar muy bueno. Luego de caballo D2, torre a E8, dama H1, ahora la fuerte jugada dama G7, caballo E4, alfil C7, alfil en H4 y F3, una jugada muy buena por parte de las negras que deja a la dama atrapada en H1 en una posición realmente patética. Está perdido por supuesto el blanco. Luego de rey F1, tratando de darle un poco de aire a esa dama para que pueda salir, pero bueno, realmente no hay muchas opciones. Aquí la fuerte jugada P4, muy inteligente jugada, donde el segundo jugador entiende que si logra abrir otro frente de lucha en un sector que no sea el flanco de rey, va a ganar muy fácilmente, porque bueno, obviamente aquí el blanco tiene sus piezas mal ubicadas, tiene 2 piezas ubicadas en la columna H haciendo prácticamente nada, por lo tanto eso le va a garantizar ventaja decisiva a las negras, abriendo la lucha por otro sector. Torre de 1, bueno, B por C3, caballo por, peón por alfil A5 y hay ventaja decisiva para las negras, completamente clara y entendible, así que bueno, nada más que decir sobre esta posición. Así que bueno, hemos ya cubierto de manera completa todo lo que concierne a la jugada dama F3. Ahora vamos a pasar a ver la jugada dama F1. Esta es la jugada principal dentro de lo que es esta variante y es el mejor movimiento por parte de las blancas para tratar de luchar por la ventaja. Aquí bueno, hay que jugar dama H5 evitando el cambio. Ante un caballo D2 vamos a ganar un tiempo jugando alfil en F5. Si F3 vamos a jugar caballo F6. Y ahora bueno, existen varias posibilidades: alfil C2, A4, torre E1 y la jugada dama G2. Si alfil C2 jugado entre Pasikian y Brunello Sabino, un experto en lo que es el tema de Marshall, en el 2006 jugada esta partida. Aquí Brunello sin embargo cometió una imprecisión grave jugando G4, a lo que bueno, luego de F por G4, caballo por G4 y torre por G4, las blancas están ganando la partida. En lugar de todo esto, en lugar de G4 más precisamente, debieron haber jugado dama G6, a lo que luego de dama F2 y H5 el contrajuego que tienen las negras en esta posición es muy interesante. Bueno, ante caballo F6 otra posibilidad es la jugada A4, partida jugada entre Shirov y Aronian en el 2006 en Moscú. Aquí bueno, hay que jugar caballo por E4, dama G6, caballo por D6, dama por D6, alfil por G5, dama G6, dama C1, alfil a D3, luego de A por B5, el cambio de torres, llegamos a esta posición completamente igualada. Así que bueno, el negro no tiene problemas tampoco. En caso de torre E1, que se jugó entre Kramnik y Peter Leko en el 2004, vamos a decir que bueno,
La jugada torre A E8 es una jugada interesante. Luego de torre por y A4, dama G6, A por B5. Aquí la fuerte jugada es alfil D3. Queremos situar una torre en E2 en algún momento. Y bueno, aquí por ejemplo la jugada dama F2 ya es un error grave, porque permite torre E2 y se vienen amenazas serias sobre el flanco de rey de la blanca. Por lo tanto, llevaría a la partida a perderla inmediatamente. La mejor jugada sería dama D1, a lo que bueno, luego de alfil E2, dama C2 y alfil D3, no va a quedar más remedio que nuevamente optar por una posición de tablas forzadas. Bueno, en caso de dama G2, sería la última opción por parte de las blancas. Aquí jugamos dama G6, torre E3, jugamos caballo D5, torre E1, torre de A E8. Y bueno, ahora dos posibilidades, dama F2 y caballo E4, que sería lo mejor. Si dama F2, jugamos caballo F4, jugada muy buena, donde las negras desarrollan un ataque muy peligroso. Y si bien es cierto que bueno, las blancas tienen los suficientes recursos como para tratar de impedirlo, en la práctica no parece una posición muy fácil de jugar con las piezas blancas. Luego de G por F4, rey H1, ahora torre por E1, dama por E1, rey H8, dama G1 buena, dama H5, dama F2, torre G8, y aquí bueno, hay muchas opciones. A4 por ejemplo, es una opción que bueno, luego de dama G6, por ejemplo, si A por B5, jugamos alfil H3, si alfil C4, alfil G2, rey G1, C por B5, buena por parte del negro, alfil E2, alfil en H3, rey H1 y la jugada buena alfil E7 con idea de alfil H4, y las negras ganarían la partida. En lugar de entonces de A por B5, es un poco más precisa la jugada caballo E4, a lo que bueno, luego de alfil por E4, alfil D2, alfil C2, alfil por, dama por, A por B5 y A por B5, el negro obtiene una ligera ventaja en esta posición. Bueno, caballo F1, si es otra posibilidad por parte de las blancas. También el negro lograría quedar con una ligera ventaja luego de alfil en H3, buena jugada, alfil C2, dama H6, con idea de colocar la dama en G7, luego de caballo D2, dama G7, caballo E4, alfil G2, rey G1, alfil por F3, rey en F1, alfil G2, rey en E2, dama G4, rey D2, alfil en E7, dama E1, alfil en F3, alfil en D3, dama E6, rey C2, F5 muy buena, alfil por F4, F por E4 y bueno, quedamos con ligera ventaja, como les mencionaba anteriormente, dado que bueno, las piezas de las blancas realmente no están muy bien coordinadas. El rey en C2 se puede decir que la seguridad no es la mejor. Además tenemos una entrada de la torre en G2, si nos permiten, entonces estamos amenazando muchas cosas, un peón pasado en E4 bastante fuerte, por lo tanto son suficientes razones como para decir que bueno, tenemos ligera ventaja con negras. Bien, caballo E4 es la mejor jugada aquí, lleva una posición igualada, luego de alfil por E4, F por E4, F3, amenazando torre G2, y aquí la jugada buena alfil G5, jugada doble signo de admiración, que salva la partida, porque luego de torre por G5, torre G1, las blancas llegan a tiempo y logran oponerse al ataque por parte de las negras. Por eso bueno, consideramos que esta posición es igualada, pero bueno, de todas formas desde el punto de vista de las negras realmente no tenemos problemas. Y bueno, y por último la jugada alfil de 1, mencionar que es una jugada mala, realmente perdedora, porque bueno, aquí con la jugada dama G6, fuerte jugada, luego de alfil E2,
alfil E7 ya tenemos el plan de tratar de desviar a la dama, ¿verdad? Jugando alfil en H4, caballo C4, y ahora, bueno, obviamente no tomar ese caballo, no nos interesa porque, bueno, luego de alfil por F4 son las blancas las que pasan a estar mejor en esta posición. En lugar de eso, vamos a jugar nuevamente alfil H4, que era la idea de jugar alfil E7, caballo E5, buscando recursos, las blancas para tratar de salvar esta posición, dama H5, dama F1, alfil G3 amenazando mate, dama G1, como pueden ver ya están acorraladas las blancas, F6, caballo por C6 y ahora el golpe torre G4, es una jugada que, bueno, acribilla la posición de las blancas, se amenaza muchas cosas en la posición. Una de ellas es jugar alfil por H2, ¿sí? Con idea de torre H4, y bueno, obviamente no es posible tomar esa torre porque viene alfil N4 ganando, ¿sí? Una diagonal letal. Por lo tanto, como pueden ver, estas posiciones son muy interesantes para las negras y bueno, se puede ver ya el potencial del ataque Marshall en acción. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito, ¿sí? Antes de continuar, para que, bueno, por si alguien está perdido ya a esta altura, recuerde, estábamos viendo la variante dama F1, dama H5, bueno, vimos este orden de jugadas, y en este momento, bueno, habíamos analizado la variante alfil C2 completa, habíamos visto A4 completa, también torre 1 la habíamos terminado de analizar, y nos quedaba por ver la jugada dama G2, donde, bueno, luego de este orden de secuencias, ahora acabamos de analizar en profundidad la jugada dama F2, que, bueno, vimos que era dudosa, donde, bueno, permitía el golpe caballo F4, durísimo por parte de las negras, y ahora nos queda por ver la jugada caballo E4. En este tipo de posiciones, bueno, vamos a decir que se va a llegar a una posición sólida para ambos bandos, luego de G4, alfil C2, H5, alfil D2, donde, bueno, lo probable es que acabe en tablas el juego, bien jugado obviamente por ambas partes, alfil C7, F por G4, H por G4, torre E2, torre E7, torre de A a E1 doblando las torres, las negras también hacen lo mismo, y bueno, como pueden ver, ambos bandos, han posicionado sus piezas en las mejores casillas. Y bueno, como les decía, el resultado más probable es que sea un empate, dado que, bueno, es una posición difícil y no es fácil ver qué puede hacer cada bando. Por ejemplo, podrían continuar un alfil de 3, a lo que, bueno, luego de alfil B6, rey H1, A5, la posición es muy difícil, pero bueno, es cierto que hay una igualdad y un juego incierto. Bueno, ya hemos terminado la jugada dama F1, la variante dama F1, y nos vamos a ir a ver la última variante que tenemos disponible, que es la jugada dama E1. En comparación con la jugada dama E2, vamos a ver aquí una variación importante, sobre todo para las negras, a tener muy presente. Porque aquí, por ejemplo, ya la jugada F5 no funciona. Si esta jugada ya la descartamos en la variante dama E1, porque luego de alfil por D5, C por D5, torre E6, F4, torre por D6, el alfil de C8 no tiene ningún recurso para salir ganando tiempos, como sí vimos en otras variantes, por ejemplo la variante dama E2. Entonces, como pueden ver aquí, en lugar de esto, se va a jugar alfil en F5. Alfil por D5 nuevamente es una opción interesante porque, bueno, luego de C por D5, torre E3, esto se jugó entre Gutiérrez y Molina en 1999 por correspondencia. Pero bueno, luego de la jugada alfil D7 tenemos idea de jugar torre a E8, también tenemos idea de jugar F5, así que bueno, creo que hay una suficiente compensación por el material que hemos perdido, en este caso el peón, y la posición de las negras es muy interesante. Así que bueno, generalmente las blancas van a optar por jugar caballo D2, a lo que luego de H6, F3 y rey G7, una jugada muy buena que ya la hemos visto en varias oportunidades, por ejemplo rey H8, que es la misma idea, quitar al rey de la diagonal del alfil de B3, es muy útil. Y bueno, en este caso
También pensado para jugar F5 en el futuro, si estamos liberando el accionar de ese peón, del peón de F7, para que, bueno, obviamente pueda moverse en algún momento si es necesario, o cuando se pueda hacer, mejor dicho. Luego de A4, alfil por, peón por, y torre de A a E8, A por B5, A por B5. Ahora, por ejemplo, si dama F2, vamos a ver la importancia de haber jugado rey G7 con la fuerte jugada de F5. Lo único razonable para las blancas en esta posición es la jugada de 5. Tomar, por ejemplo, el caballo permite F4 y si viene un ataque realmente arrasador por parte de las negras. Así que bueno, E5 lo único en mente por parte de las blancas. Alfil E7, torre A6, F4, torre por C6, caballo en E3, alfil en E6, dama H5, dama F3, tratando de cambiar damas para apaciguar un poco la fuerza que tienen las negras con sus piezas. Pero bueno, luego de G4, dama E4, dama H3, alfil D7, torre D8, dama G6 jaque, rey H8, dama por H6, dama por, torre por, rey G7. A pesar de que se cambiaron las damas, la posición de las blancas está completamente perdida. Luego de, bueno, de torre A6, torre por D7, caballo E4 y caballo D5. Bueno, como pueden ver, hay una ventaja clara y bueno, los peones que tienen las blancas no compensan por la pieza que han perdido, así que bueno, por esa razón las negras están ganando. Y bueno, entonces en lugar de dama F2, caballo F1 es lo mejor. Y aquí F5, ¿sí? La jugada temática típica y con la cual la jugada rey G7 tiene sentido en la posición anterior. E5 nuevamente, sí, obviamente. En este caso con más razón porque bueno, la dama en E1 sí está siendo fiscalizada por la torre. Así que bueno, es lo único que tiene disponible el blanco. Y ahora F4, nuevamente, alfil por D5, C por D5, G por F4, G por F4, dama F2, alfil en E7, y bueno, aquí vamos a ver que posiblemente el blanco va a intentar cambiar damas para llegar a un final, porque bueno, obviamente la posición que tiene no es muy linda, pero a pesar de todo esto, va a sufrir una desventaja material y posiblemente, si esto se juega bien por parte de las negras, van a terminar ganando la partida. Por supuesto, si las blancas deciden que no quieren cambiar las damas, van a tener que sufrir porque bueno, se les va a venir un lindo ataque. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Realmente hemos terminado de analizar en profundidad la variante Petrosian. Y bueno, nos van a quedar disponibles un par de videos para terminar con el Marshall, pero bueno, ya estamos cerca de finalizar con esta defensa poderosa contra la apertura española. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero sus comentarios y un me gusta por favor al video para apoyar el canal. Nos vemos.